¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece el fichaje anunciado de Alberto Garzón por el lobby de José Blanco del PSOE y Alfonso Alonso del Partido Popular? Enseguida os voy a contar algunos datos en exclusiva sobre este fichaje que en Acento, el lobby de Blanco, dan por hecho. Dicen que se va a incorporar muy pronto ya Garzón a los nuevos despachos, las nuevas oficinas en una de las zonas de más lujo de España, la Castellana. Ahí es donde tienen las nuevas oficinas en la Oficina de Asuntos Públicos, el lobby de José Blanco y Alfonso Alonso. Pero antes de nada, Alberto Garzón, ¿por qué hace esto? ¿Qué os parece? Es cierto que, curiosamente, ocurre este fichaje después de que Yolanda Díaz dijera que Garzón no se iba, que se quedaba y seguiría colaborando con Sumar. Esto es lo que dijo Yolanda Díaz. Y les digo algo más, que es lo que más me seduce y lo que más me importa. Alberto no se va, Alberto se queda. Alberto suma. Pero lo cierto es que se anuncia la salida de Alberto Garzón de la política entre noviembre y diciembre y estamos en febrero y ahora mismo lo que tenemos es el anuncio de un fichaje de un Alberto Garzón que también dijo que venía del 15M y que el aprendizaje acumulado lo iba a volcar en apoyar a Sumar y a Izquierda Unida. Pero ahora sabemos que lo va a volcar en el despacho de asuntos públicos, llamado también lobby, porque también hace trabajos de lobby. Pero Alberto Garzón dijo esto hace nada prácticamente. Pasé de las plazas del 15M al Congreso y de allí al Gobierno de España. He intentado contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. En todo este proceso he aprendido mucho y de ahora en adelante seguiré trabajando en volcar este conocimiento adquirido en el proyecto colectivo, tanto en Izquierda Unida como en Sumar. Alberto Garzón, que con 26 años ya era diputado nacional y ahora mismo tiene 38 y ficha por el despacho de asuntos públicos, el lobby de José Blanco y Alfonso Alonso, entre otros exministros y gente destacada del Partido Socialista, porque también está, por ejemplo, Valeriano Gómez, que fue ministro de Trabajo con Zapatero, está Elena Valenciano, que fue peso fuerte en el Partido Socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba. En Acento también, este despacho de asuntos públicos, estaba Antonio Hernando, que de ahí dio el salto a Moncloa y está ahora mismo siendo mano derecha del presidente del gobierno, nada más y nada menos. Y para esos despachos va Alberto Garzón. Garzón al que vimos en un último mitin político pidiendo el voto para Sumar y diciendo que era la mejor solución para los trabajadores. Que va a realizar un trabajo espectacular dentro de un proyecto político como es Sumar, que tiene que tener todo nuestro apoyo, todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento, porque es el mejor instrumento para mejorar la vida de las familias trabajadoras. Y por eso estamos hoy aquí, para apoyar esta candidatura, para apoyar este proyecto y porque hace falta. Alberto Garzón, fichaje por este lobby. Información que os puedo contar. Primero, en Acento lo que dicen es que este fichaje está ya anunciado, cerrado para ellos desde hace meses. Se habló y que no costó mucho convencer a Alberto Garzón y que va a estar en las oficinas en el día a día, que se va a incorporar al despacho que tiene su sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, la zona central, en la capital de España, unas oficinas que están muy bien, nos dicen, unas oficinas en las cuales Alberto Garzón va a poder pues, convivir en el día a día con Alfonso Alonso, que fue ministro en el Partido Popular, y con José Blanco, que fue ministro y también secretario de organización y mano derecha de Zapatero. Blanco que sigue teniendo una estrecha relación con José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora mismo puede ser perfectamente la piedra angular de las izquierdas en España. Zapatero es bien visto por todos, pero Zapatero tiene mucho poder. Bueno, pues ahí va Alberto Garzón, 38 años, con 26 era diputado. Es curioso porque, claro, si analizamos lo dicho por Alberto Garzón, es verdad que él, por ejemplo, cuando hablaba de la relación entre la empresa privada y la política, él tuvo palabras muy duras, decía que era una forma de comprar a políticos. Por ejemplo, decía estas cosas. Estamos hablando claramente de una conveniencia de intereses entre lo que son las grandes empresas en nuestro país, vinculadas especialmente al modelo especulativo de la corrupción, y lo que son las élites políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, que han sido recompensadas a través de sobres
en dinero negro y de puertas giratorias de los exministros de los diferentes gobiernos. Esa es, en última instancia, el matrimonio oligárquico que gobierna nuestro país. Y ese es el régimen del 78. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que nuestro país necesita acabar con ese régimen del 78 y construir una alternativa que impida que gobiernos que nos saquean puedan seguir siendo los gobiernos de nuestro país. Se están haciendo muchas comparaciones. Por ejemplo, hay quien dice, si viera esto Julio Anguita, ¿qué pensaría? Si viera este fichaje de Alberto Garzón, ¿qué pensaría Anguita, del que se ha destacado, entre otras cosas, el hecho de que cuando dejó la política pasó a una vida con una trayectoria pues muy parecida a lo que había sido, ¿no? Él venía de dar clases y acabó además con su pensión, como un jubilado y viviendo en su vivienda de toda la vida en Córdoba. Una persona que cuando hablaba de lo que consideraba él que debía hacer un político cuando dejara la política, pues lo relataba así, Anguita. Tenemos que predicar con el ejemplo. Vivo de mi pensión, no he entrado en una puerta giratoria. ¿Qué creéis que le parecería a Julio Anguita el fichaje de Alberto Garzón? A ver, Acento, la Oficina de Asuntos Públicos, que dirige José Blanco, que tiene a Alfonso Alonso también, se anuncia como una prestación de servicios para empresas en las cuales hay una relación con lo público y hay una labor de intermediación y evidentemente el vínculo es entre la empresa privada y la política en muchos casos. Eso es así. Es más, hay un asunto que debe llevarnos a una reflexión y es que en España el asunto de los lobbies no tiene una regulación específica todavía y mira que en Europa nos lo han pedido y nos han insistido en ello, pero hay incluso proyectos que se han intentado y no han terminado saliendo aprobados. De hecho, hay uno que ahora mismo debe descansar en los cajones de los políticos desde hace tiempo, porque hace meses ya y meses que dicen que hay un proyecto que al final nunca se ha aprobado. Es un aspecto de opacidad, porque al final son relaciones entre las empresas privadas y lo público y los ministerios. Son relaciones y evidentemente aquí, ¿qué vale mucho? Pues la agenda. Tener una buena agenda sin duda vale muchísimo. ¿Qué vale tanto como la agenda? Que por supuesto puede tener un ministro, porque evidentemente es un poder enorme. Es decir, si por ejemplo Alberto Garzón al entrar en este despacho puede proporcionar unos determinados contactos de su espectro político, digamos más a la izquierda del PSOE, pues alguien que ha estado en el PSOE puede tener otros contactos más en esa línea de lo que es el Partido Socialista, o alguien que ha estado en el Partido Popular tiene contactos de ese espectro del Partido Popular. Creo que esto se entiende perfectamente, ¿no? Alberto Garzón puede proporcionar eso. Y ahora mismo, ¿de qué depende? El último, digamos, la última aprobación tiene que darla la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno, pero en Acento, en la empresa de asuntos públicos, lobby de José Blanco, dan por hecho que ese visto bueno va a llegar por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno. ¿Esto es un conflicto de intereses? Si no, ¿qué pensáis? Cuando se hablaba de las puertas giratorias, Alberto Garzón era tan duro como esto. Hoy es mi primer debate del Estado de la Nación. Señor Rajoy, dígame qué ha hecho usted para evitar las puertas giratorias. Yo se lo digo, nada. Absolutamente nada. Las grandes empresas siguen pagando los favores a los exministros y a los altos cargos pasados de la administración pública. Roma no sabemos, pero España está pagando a traidores. ¿A cambio de qué? A cambio de las llaves de la administración pública, para que se paratice lo público y se pueda vender mejor. Para dar ejemplo de que los políticos tenemos que ser gente sencilla, gente normal, gente corriente. Somos gente normal y por lo tanto tenemos que vivir como vivíamos antes. De hecho, nosotros donamos gran parte de nuestro sueldo en Izquierda Unida para que, evidentemente, nuestro ejercicio es por vocación, no por carrera profesional. En ese sentido, nunca jamás admitiríamos un sueldo vitalicio. Me parecería una barbaridad y un despropósito. Y ahora Alberto Garzón pasa a desempeñar, se espera, esa función en el despacho Acento. Vamos a ver, importante lo de los contactos, pero importante también que te hagan caso. Es decir, hay quien puede tener contactos, que ya es muy importante, pero la influencia que puede ejercer este tipo de despachos radica precisamente en el poder que se haya tenido o se tenga. Evidentemente no se le hace caso a cualquiera por mucho que tenga contactos. Al final es contacto e influencia, que te tengan en cuenta. Y luego también la gestión, sin duda. En el caso de Alberto Garzón no estamos hablando precisamente de un piernas, es una persona que tiene unos estudios, que tiene una trayectoria, eso está ahí, eso es indudable.
eso nadie lo pone en duda. Sin duda la polémica está en el hecho de que era ministro del gobierno hasta hace nada. Y 3 meses después de que nos dijeran que salía de todo esto, se anuncia este fichaje. Eso está ahí, por eso, por cierto, hay que pedir ese permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses. Está también la polémica de que hasta hace nada era el coordinador federal de Izquierda Unida y ahora mismo se anuncia este fichaje. Yo puedo decir también, en IU hay gente que está desolada, hay gente que ya estaba enfadada porque consideraban que la trayectoria de Garzón en el gobierno ha pasado muy desapercibida. Consideran que también en los últimos tiempos Alberto Garzón había ido difuminándose al frente de IU, que era demasiado tiempo apagándose esa vela en torno a un Alberto Garzón que dicen prometía mucho y que ha ido poco a poco pasando a un plano muy secundario, y ahora mismo en Izquierda Unida hay quien ha sentido esto como un mazazo, el hecho de este fichaje, ¿no?, de Garzón, que hablaba de venir del 15M y que hablaba de ruptura con el régimen del 78 y este tipo de discursos, y que ahora acaba en ese despacho con 2 representantes del bipartidismo muy destacados como José Blanco y Alfonso Alonso. Ahí está, ese es el dato, y basta ver las cosas que decía, por ejemplo, Alberto Garzón. Frente al bipartidismo y frente a ese nuevo bipartidismo que se está configurando también, al menos en el imaginario de la sociedad. Solo nos preocupan las necesidades de la gente en este momento, ese escenario de emergencia social, y solo nos preocupa cómo solucionarlas. Pero, ¿qué creéis? Hay quien dice, Garzón tiene derecho a hacer su vida, a tirar para adelante, tiene 38 años, es padre, tiene que trabajar y va a prestar sus servicios a esta oficina, que no es lo mismo que irse al consejo de una gran eléctrica, de una gran constructora, de una gran energética. Hay quien dice esto. Hay quien dice, y puede decir también perfectamente, y ahí está el debate, Alberto Garzón se va a un despacho que va a tener relaciones precisamente con este tipo de empresas, porque es verdad que este tipo de empresas contrata intermediación con despachos como Acento. Hay quien puede decir también, si es que Alberto Garzón estaba en el gobierno hasta hace nada y estaba en Izquierda Unida hasta hace nada. Y de hecho Alberto Garzón también anunció que seguiría vinculado a Sumar, que iba a apoyar, que iba a colaborar. De hecho, Yolanda Díaz llegó a decir que seguiría a Garzón como uno de los economistas que iba a estar aportando a Sumar. Alberto no se va, Alberto se queda, pero Sumar es un movimiento ciudadano. Por tanto, les doy la buena noticia que Alberto ha decidido no repetir como diputado en nuestro país, pero la buena noticia es que forma parte desde ya hace tiempo del magnífico equipo de Sumar de economistas de este proyecto, y desde ya mismo está trabajando, por supuesto, con el equipo de Sumar. Por tanto, Alberto no se va, Alberto se queda. Pero finalmente Alberto Garzón anuncia este fichaje. Más datos para la polémica. Pablo Iglesias ha escrito que él creía que Alberto Garzón hubiera acabado dando clases en la universidad y que hubiera sido un buen profesor y que no esperaba que tuviera este desenlace. Es lo que ha dicho Pablo Iglesias. Le dijimos a Podemos, le dije yo particularmente, que se abría un nuevo camino. No se llamaba Sumar todavía, era una iniciativa de Yolanda de reconstruir toda la izquierda, de recuperar a mucha gente que se había separado. Y le dije a Podemos que nosotros estábamos de acuerdo con eso y que se sumaran a apoyar. Y ellos no lo vieron así, se pusieron a la defensiva, ellos asumieron una estrategia según la cual partían del error de que Yolanda venía a destruir Podemos, un error que ellos consideraban un axioma, algo incontrovertido, algo que se demostraba por sí solo, que es falso. Y a partir de ese momento se pusieron a la contra. Y empezaron, bueno, pues una estrategia de separación y de diferenciación del espacio que estaba construyendo Yolanda. Ahí está, porque, ojo, Alberto Garzón no solamente viene de Izquierda Unida, viene de apoyar a Sumar, viene también de Unidas Podemos, viene también del colectivo ATAC, que es donde empezó a hacerse conocido en algunas tertulias televisivas cuando representaba a este sindicato. Viene, obviamente, del Partido Comunista y de defender las tesis comunistas, y acaba en este tipo de despacho. Esta es la trayectoria de un Alberto Garzón que saltó a la fama muy joven, con 20 y pocos años. Yo puedo contar
como experiencia personal, cuando empezamos las mañanas de 4, el primer día ya estuvo Alberto Garzón. Yo a Garzón le conocí en otra tertulia, él era muy joven, 20 y pocos años, le propuse venir al programa, estuvo desde el primer día, todavía no era el líder de Izquierda Unida, y yo recuerdo la experiencia de un contraste que es muy llamativo y que me parece interesante de contar. Yo he ido, por ejemplo, en aquellos meses de 2013, mayo, que empezamos el programa, junio, con Alberto Garzón, por ejemplo, por la Puerta del Sol, por el centro de Madrid, y le paraban los jóvenes porque era identificado como una de las caras del 15M. Le paraban bastantes jóvenes a hacerse selfies con él, a saludarle y demás. En aquellos tiempos, de los comienzos de las mañanas de 4, lo que es la vida, yo he ido, por ejemplo, con gente como Pablo Iglesias y pasaba desapercibido al principio del programa. El salto a la popularidad lo dio pronto, pero todavía no. Dicho de otra forma, ¿por qué cuento esto? Porque en aquellos meses de mayo, junio de 2013, Alberto Garzón era una persona muy conocida entre la gente que había estado relacionada con el 15M, era visto como una especie de símbolo de la política joven, con una cara que prometía, una cara del movimiento indignado, de la nueva política de izquierdas. Y Pablo Iglesias en aquel tiempo pues empezaba en la tertulia y todavía no era tan conocido. Había hecho lo de la tele de Vallecas y demás, pero no había dado el salto con esa regularidad que tuvo después en 4 y en La Sexta, y todavía no era alguien a quien pararan en aquel mes de mayo, junio de 2013, algo que después ocurrió. Pero lo cuento porque también Alberto Garzón fue muy popular entre los jóvenes en aquel tiempo, ¿no? Cuando decía este tipo de cosas Alberto Garzón, se esperabais que fichara por este tipo de despacho. De hecho, las puertas giratorias es el pico del iceberg, debajo hay mucho más, es decir, cuando tenemos un caso tan claro como el ministro de Defensa o como puede ser el del propio Aznar cuando es consejero de Endesa o lo fue, como otras personas, Felipe González en Gas Natural, son claros ejemplos. Sin embargo, detrás hay mucho más. Sencillamente que el poder privado, el gran poder privado, está subordinando al poder político. En este momento, en este país, y no solo en este país, el poder privado tiene capacidad de chantajear al gobierno. Se ha creado un mercadillo. Y un par de anécdotas más sobre Alberto Garzón. La primera que recuerdo, Cayo Lara. Cayo Lara fue quien salió del liderazgo de Izquierda Unida y le siguió Garzón. Cabe recordar también la forma que tuvo también de dejar la política Cayo Lara, que también pasó a un segundo plano con mucha discreción, con una vida pues muy discreta, que es la que lleva. No ha fichado por nada destacado Cayo Lara, sigue llevando una vida familiar en el pueblo y desapareció. Respetuosamente, Cayo Lara tuvo un perfil absolutamente discreto y ahí está. Y recuerdo aquellos meses porque Cayo Lara también intervenía y venía a las mañanas de 4, ¿no? Me parecía oportuno contarlo y también recuerdo perfectamente cuando Iglesias dijo que daba el salto a las elecciones europeas. Recuerdo que el pronóstico que me hizo Alberto Garzón es que iban a conseguir como mucho un eurodiputado. Al final la cosa fue más, fueron 5. No se lo esperaba entonces Alberto Garzón. Y la cosa, hubo ese pique, pero acabaron haciendo aquel pacto de los botellines entre Iglesias y Alberto Garzón. Y hoy la historia va por aquí. Y ahora mismo tenemos al Alberto Garzón de este fichaje. Cuando se decía esto, cabía esperar, ¿hubierais pensado que Alberto Garzón terminaría trabajando en un despacho de asuntos públicos, lobby con José Blanco y Alfonso Alonso? Y creo y quiero esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo. Yo no creo en los líderes. Creo en el liderazgo colectivo de los pueblos. Ahora es difícil continuar, ¿no? He tomado la decisión porque me siento y sentiré siempre representado por la gente digna de esta organización, que la quiere y lo demuestra no solo con las palabras, sino con su trabajo, con los hechos, con su esfuerzo, su generosidad, su honestidad y su ética puestas al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social. ¿Y qué os parece este fichaje? ¿Consideráis que Garzón tiene derecho a seguir su trayectoria laboral con 38 años de esta forma? ¿Creéis que debería haber esperado? ¿Creéis que debería haber buscado otro tipo de salida laboral? ¿Consideráis que le ha venido bien su paso por la política y por el gobierno para obtener este fichaje? ¿Creéis que no, que lo que se ha tenido en cuenta es su valía de por sí?
me gustaría leer vuestras opiniones y que respetuosamente pensemos. Pero ahí está, es un fichaje sin duda polémico, llamativo, y ahí tenemos a Alberto Garzón, exministro, excoordinador federal de Izquierda Unida, exdirigente de Unidas Podemos, una de las caras que apareció con fuerza en las televisiones cuestionando las puertas giratorias, la relación entre lo privado y lo público, que apostaba por la ruptura con el régimen del 78 y que ahora mismo, bueno, pues tiene este fichaje que, ya digo, en Acento dan por hecho, dicen que la Oficina de Conflicto de Intereses se lo va a aprobar y además dicen que Alberto Garzón está comprometido hace meses y que estará en el día a día en las oficinas de Acento en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta es la información. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Os leo. Alberto no se va, Alberto se queda, Alberto suma. A ver, que yo la vea. Y les digo algo más, que es lo que más me seduce y lo que más me importa. Alberto no se va. No me voy, me quedo, me voy a quedar. He intentado contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. En todo este proceso he aprendido mucho y de ahora en adelante seguiré trabajando en volcar este conocimiento adquirido en el proyecto colectivo, tanto en Izquierda Unida como en Sumar. Hasta luego, Luca.